Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando y hoy vamos a seguir hablando temas relacionados con la historia argentina. Primero te invito a que si te gustaron los videos anteriores sobre la Revolución de Mayo y otros temas que fuimos hablando, te suscribas, ¿sí? Nos sigas en las redes sociales, en Instagram, Profe Gardela, en Facebook también con la misma denominación. En Twitter tenés al saber-olivera. Puedes revisar todas nuestras redes, seguirnos y obviamente comentar y poner me gusta y bueno, todas las sugerencias que quieras realizarnos para mejorar cada día este canal. Los videos anteriores vimos que, por ejemplo, la Revolución de Mayo fue muy importante para Buenos Aires, que se forma el primer gobierno patrio, que ese primer gobierno patrio después va a hacer posible que inviten a las provincias del interior del Virreinato del Río de la Plata para hacer una junta un poco más grande e integrar a las demás provincias a esta revolución, dejar que esta revolución deje de ser una revolución local que se manifestaba en contra del gobierno español y de la Junta Central de Sevilla que había caído por las cuestiones de Napoleón y que ya lo hablamos anteriormente, y se llama una junta grande. Esa junta grande, a su vez, y lo que hace es incorporar a esos diputados al interior del país y con ello también empiezan una serie de expediciones a las provincias, sobre todo a aquellas que no colaboraban en un comienzo, para que se sumen a esta iniciativa y para hacer más fuerte ese movimiento que había comenzado en Buenos Aires. Moreno pensaba que formando una junta de gobiernos más numerosa, los ideales de la revolución quizás podían ir licuándose o podían modificar o podían ir, digamos, en dirección en otros sentidos y no con los ideales propios que habían surgido el 25 de mayo. A tal fin sucede esto que empiezan a haber una serie de luchas internas por dar una iniciativa de orientación a una forma de gobierno. De esta revolución de mayo se dividen, lamentablemente, esos patriotas que en un comienzo habían llevado adelante este movimiento revolucionario, se dividen, digamos, en dos bandos, morenistas y saaderistas. También se podrían identificar entre patriotas y contrarrevolucionarios. Pensemos que los españoles no se iban a quedar tan simple, digamos, sí, bueno, está bien, llevaron a cabo la revolución. No, o sea, ellos también iban a tratar de recuperar ese poder, digamos. Estos eran algunos de los nombres que se dio en ese momento, pero convengamos que la situación política era bastante complicada. Eh, por lo tanto, digamos, agregado a esta lucha del interior del país, este grupo de patriotas que conformaban la sociedad patriótica están, digamos, oponiéndose a este primer triunvirato, donde el secretario y la figura más importante de este triunvirato era Bernardino Rivadavia. Claro, a ver, ¿qué es lo que reclamaban estos hombres, esta sociedad patriótica? Y bueno, declaraban que se proclame la independencia, ¿sí? Y dar una constitución que le dé un orden normativo, un orden formal al Estado que estaba empezando a surgir en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, la paciencia se acaba, especialmente de los morenistas, que eran los más revolucionarios, los más eh, idealistas, ¿sí? Y obviamente exigen que se conforme un nuevo triunvirato, que este que estaba, digamos, en el poder, no estaba haciendo las cosas que, digamos, los ideales y las formas que necesitaba esa revolución. Por lo tanto, es una especie de golpe de Estado que se lleva a cabo, ¿sí? Por lo cual surge el poder este en un nuevo triunvirato. Acá también tenemos que tener en cuenta el tema de que en 1812 llega San Martín al país, llega también e ingresa con los ideales europeos y él es uno de los fundadores de la logia Lautaro, una logia masónica, que bueno, ellos apoyan esta iniciativa de que termine este primer triunvirato
y se convoca un segundo triunvirato. ¿Con qué objetivo convocar a este segundo triunvirato? Bueno, con que este triunvirato sí convocase a una asamblea constituyente que declare una independencia. O sea que se corte esto de la soberanía y que, digamos, juremos igualmente fidelidad al rey hasta que... No, acá es tajante la situación. Llamar a un segundo triunvirato que convoque lo antes posible a una asamblea general constituyente. Esta asamblea general constituyente se conoció como la asamblea del año 13. ¿Por qué? Porque inaugura sus sesiones el 31 de enero de 1813 y va a sesionar hasta el 26 de enero de 1815, casi 2 años. ¿Cuál era el objetivo inicial, el propósito de esta asamblea? Bueno, a ver, manifestarse a favor de la emancipación y dictar una constitución, un estado de derecho, ¿sí? Donde tengas las representantes adecuados con las leyes adecuadas básicas de un estado de derecho soberano, ¿sí? O sea, lo que la asamblea proponía era declarar la soberanía, ¿sí? Y en representación de las provincias unidas, ¿sí? Esto, ¿qué pasa? Se termina con el tema del juramento de la máscara de Fernando VII, ¿sí? Si bien las tensiones siguieron, ¿sí? Van a encontrar un principio de acuerdo cuando en enero de 1814 se instaure una nueva forma de gobierno que se va a denominar como directorio, ¿sí? Va a reemplazar a este triunvirato, a este segundo triunvirato, y obviamente va a tener un poder bastante fuerte, unipersonal, ¿sí? Entonces, pero vayamos esencialmente a la asamblea. ¿Pudo decretar la independencia y la constitución? No, lamentablemente no pudo ser posible, pero sí hubo algunos adelantos o algunos signos de importancia. Unas medidas importantes que se van a llevar adelante van a ser, por ejemplo, la acuñación de la moneda nacional, ¿sí? También el establecimiento de símbolos patrios, como es el escudo, el himno nacional, ¿sí? También recién en 1815 se va a aprobar la bandera que Belgrano enarbola aquel 27 de febrero de 1812 y el triunvirato se la hace, digamos, sacar o le impide que la use. Recién la asamblea del año 13 la va a aprobar, ¿sí? Se empieza a hablar y se empieza, digamos, si se aprueba, los primeros símbolos nacionales, los primeros símbolos patrios, como es el escudo. Se manda a realizar un himno nacional, los invito a que lo busquen porque es muy rico, no es el himno actual que conocemos hoy, sino que tiene una letra más contestataria, muy fuerte, digamos, para la época y para la situación en la cual estaban las Provincias Unidas, que todavía no estaba todo controlado. Pensemos que en 1814 cae Napoleón Bonaparte, Fernando VII vuelve al poder y quiere reconquistar aquellos territorios que estaba, digamos, perdiendo. También una de las cosas que se hace es la abolición de la Inquisición, de las torturas, se suprimen todos los títulos de nobleza, se establece la libertad de vientre. Esto significa que aquellas mujeres que fuesen esclavas, todos los hijos que naciesen, ¿sí? Iban a ser personas libres, o sea, la libertad de vientre absoluta. Ya no era que ibas a ser esclavo porque eras hijo de una mujer esclava y toda tu vida, tu familia y tu descendencia luego iban a seguir siendo, sino que a partir de ese momento la asamblea lo que dice es: toda persona que nazca a partir de este momento va a ser una persona libre, punto. Por lo tanto, uno de los también derechos que ganan los pueblos, digamos, de ese momento, los indios, digamos, como ellos llamaban, fue derogar la mita, la encomienda y el yanagonazgo y los servicios personales que estos indios presentaban a
los nobles, a los sacerdotes, a las iglesias, ¿sí? Etcétera. Los indios debían ser tenidos como hombres perfectamente libres y en igualdad de derecho a cualquier otra persona. ¿Sí? Entonces es muy importante esta reafirmación que se hace sobre los derechos de los indios en ese momento. ¿Sí? Esto de que, por ejemplo, la libertad de vientre y los derechos de todas las personas que iban a ser libres a partir de ese momento, hace que digamos, el tráfico de esclavos termine, ¿sí? Digamos, en el Río de la Plata. También que se declare la libertad de culto y de imprenta, esto también fue muy importante. Pensemos que hasta ese momento los cultos que estaban aprobados eran los que tenían que ver con la religión católica. La libertad de imprenta, esto, bueno, tiene que ver con la libertad de expresión, con la posibilidad de poder publicar en la prensa los ideales y los valores de la sociedad y de los intelectuales de la época. La Gaceta de Buenos Aires, de hecho, la primera junta la crea, ¿sí? Con el objetivo de dar a conocer los valores revolucionarios, haciendo un breve resumen, digamos, de la Asamblea del año 13, podemos decir que el objetivo fundamental, que era proclamar la independencia y dictar una constitución nacional, lamentablemente no se pudo llevar adelante, por todos los problemas que había, no solamente, digamos, en las discusiones internas, en las posiciones políticas que había, sino lo que recién les contaba. O sea, no había una paz social e interna en las Provincias Unidas que pudiese permitir esto, ¿sí? Por otro lado, decíamos que es esto de importante de darle valores a lo social, ¿sí? Esto de la libertad de vientre y el fin de la esclavitud en 1813 es muy importante, ¿sí? Ganar en derechos en los pueblos indígenas, en decir, bueno, son personas libres, son personas que tienen igual derecho que todos los demás. Se suprime todo lo que tiene que ver con los títulos de nobleza y los privilegios de aquellos que hasta ese momento ostentaban, porque, digamos, eran títulos otorgados por la monarquía española, ¿sí? Por la corona española. Y bueno, y obviamente la importancia de poder aprobar los principales símbolos patrios, como es la escarapela, como es el escudo nacional, como es en ese caso también el himno nacional argentino. Y ya, digamos, en casi al final de digamos, de esas sesiones, la bandera nacional, ¿sí? Así que me interesa que tengamos en cuenta esto, que tengamos en cuenta esta primera convocatoria a una Asamblea General Constituyente que va a sentar las bases de lo que después, 3 años más adelante, va a ser la proclamación de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No podemos decir de la República Argentina porque para eso falta, y eso lo vamos a ver en próximos videos. Por lo tanto, te invito a que si este video y este tema te gustó, te llamó la atención, como digo siempre, sigas leyendo, sigas investigando, ¿sí? Y nos sigas en las redes que ya hoy te dije y que bueno, vos ya conocés. Seguime en Instagram, en Twitter, en Facebook como Profe Gardela, el saber-libera, y ahí vamos a poder seguir en contacto para poder hacer temas relacionados con la historia y que sean de tu interés y del mío. Me despido hasta la próxima y bueno, también te invito a que veas otros videos también relacionados con el tema